¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante Dilo, de ti. levántate. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos Dilo con autoridad. huyan delante de ti. Levántate. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante Haz los de ti. justos. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y a su nombre. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos Dilo. huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos Aleluya. huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Un grito de júbilo a todos aquellos que son justos. Mas los justos se alegrarán. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya. Y conmigo eso. Poderoso. 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 Vencedor. 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 El león de Judá. El león de Judá. Hombre de guerra. Hombre de guerra. Cristo. Cristo. Cristo.
Buenas noches, hermanas. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hermana Carmen, hermana Marieta, que Dios me lo bendiga. Vamos a llevar el tema de ahora, que es el liderazgo de la iglesia. Cinco cualidades de un liderazgo bíblico efectivo. Amén. Hoy, en este momento, no hay muchos hermanos. Vamos a dar unos minutos para poder esperar, pero vamos a ir rápidamente a la PPT. Amén. ¿Me escucha, hermana Marieta? Pastor José, buenas noches. Sí, sí le escucho. Buenas noches. Sí le escucho, pastor. Gracias. Carmen, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Sí, sí, Josías, te escucho claramente. Amén. Bueno, hoy día vamos a desarrollar el tema que hemos planteado la semana pasada, que son las cinco cualidades de un líder bíblicamente efectivo. Amén. O de un liderazgo bíblicamente efectivo. Amén. Vamos a ver primeramente, antes de ver cuáles son las cualidades de un líder efectivo, quisiera primeramente yo entender qué es un líder. Amén. ¿Qué es un líder? Si nosotros vamos a ver qué cualidades debe tener un líder, primeramente hay que saber qué es un líder, ¿no? Y yo quisiera, a ver, si algún aporte, o a ver, Marieta, ¿qué entenderías tú por qué es un líder? Así con tus propias palabras, con tus propios conceptos, ¿qué podrías decir qué es un líder? Es un servidor, un Amén. líder es como un consejero. Amén. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Amén, está muy bien. Amén, gloria al Señor. Está muy bien. Un líder es un servidor, un líder es un consejero. Carmen, ¿qué podrías tú plantear o qué podrías tú, más o menos, líder, cuando decimos qué es un líder, qué concepto tendrías tú de un líder? Bueno, para mí un líder es una persona que guía, una persona que motiva, una persona que te impulsa a lograr este objetivo, ¿no? Te ayuda. Amén. Que ayuda, ¿no? A lograr los objetivos, ¿no? A lograr los objetivos, a lograr, ¿no? Los metas que se pone un equipo, que se pone, ¿no? Un ministerio. Ahora, el liderazgo es más conocido en el ámbito secular, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, el liderazgo es más conocido en una empresa, en una institución, del ministerio, de gobierno, o un organismo, una institución, una ONG, etcétera, ¿no? Entonces, eso vamos a decir que es un líder, ¿no? Ahora, es importante que haya líderes dentro de la iglesia, hablando nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, es importante que haya líderes dentro de la iglesia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dentro de la iglesia no hubiera líderes, por ejemplo? ¿Qué ocurriría? ¿Mm? ¿Cuál sería ahí un pequeño comentario, Marieta? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si no hubiera líderes dentro de la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si no hubiera líderes en la iglesia? Nosotros pertenecemos a una congregación, ¿no? Y hay líderes que están llevando la iglesia, que están guiándola. ¿Qué pasaría si no habría líderes dentro de la iglesia? ¿Tienen alguna idea? No, no funcionaría, Josías. No, 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 no habría una, ¿cómo te puedo decir? Líder es una persona que guía a un grupo de personas y que pone la motivación, que ayuda a que los demás sigan adelante, es el que anima, es el que, ¿no? Amén. Como se dice, el miembro que lidera, ¿no? Amén. Entonces, si no hubiera, pues siempre tiene que haber alguien que dirija, porque si no, ¿cómo sería? Nadie a veces no sabría ni qué hacer. Amén. No, no, yo creo que no funcionaría. Amén. ¿Algún aporte, Marieta? ¿Algún comentario? Si serían necesarios los líderes dentro de la iglesia, ¿qué ocurriría si no habría líderes dentro de la iglesia? Amén. Este, Habría desorientación, ¿no? Ok, De las demás personas. ok, ok. Amén.
Es importante los líderes dentro de la iglesia porque si no habría una cabeza, no habría una persona que esté llevando la batuta, bueno, habría mucho desorganización, habría mucho caos, habría mucha dificultad, ¿no? Ahora, si es necesario los líderes en la iglesia, es mucho mejor cuando en la iglesia aparecen más líderes, eso es lo importante, ¿no? Si es necesario, si es tan importante un líder dentro de la iglesia, entonces es importante que en la iglesia haya más líderes. Muchas de nuestras iglesias están sufriendo, están padeciendo, no se organizan, el trabajo ministerial es poco, no es conforme, quizás no es óptimo, justamente por falta de líderes. Ahora, vamos a ver ciertos conceptos importantes en cuanto al liderazgo. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de liderazgo secular, de la manera secular, dice que según los sociólogos, ¿no? Según los sociólogos y economistas, un líder es la persona encargada de guiar a otros por el camino o proyecto correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que comparten. Es la persona que guía al grupo y es conocida como orientador. Entonces, en el aspecto secular, todos los organismos, instituciones, ministerios, empresas, son instituciones que tienen líderes. Y en el aspecto secular, secular significa que no es de la iglesia, que es ajeno a la iglesia o a la religión. Dice que un líder es la persona encargada, ¿no? Es la persona encargada de guiar a otros, dice. Es la persona encargada de guiar a otros. Es la persona encargada de guiar a otros, dice, por el camino o proyecto correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que comparten. Es la persona que guía al grupo y es conocida como orientador. Entonces, ese es el concepto en el aspecto secular. Ahora, en el aspecto bíblico, en lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros somos eh, líderes en el aspecto cristiano, en el aspecto eclesiástico, dice que el líder, ya cambia un poco el concepto, ¿no? El líder cristiano es el instrumento de Dios dotado de capacidades y recursos con la tarea de guiar, educar y servir al pueblo de Dios para alcanzar objetivos, metas y desarrollo. Aunque la palabra líder no aparece en la Biblia sí detalla de personajes que asumieron el rol y las funciones de ser líderes dentro del pueblo de Dios. Una cosa muy importante, la palabra líder no aparece dentro de la Biblia. Si tú buscas la Biblia, no aparece en ningún momento la palabra líder. La palabra líder tiene un término inglés que significa el que va adelante, ¿no? Pero a pesar que la palabra líder no aparece en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras, sí es cierto de que había personajes o hombres o mujeres dentro de la Biblia que fueron usados por Dios con funciones de un líder. Si nosotros, por ejemplo, vemos la vida de Moisés, vemos que Moisés fue un líder tremendo. Para mí, en mi concepto personal, después del Señor Jesucristo, entonces es Moisés el líder que por excelencia, ¿no? Porque Moisés fue un líder tremendo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque la palabra líder no aparece dentro de la Biblia, sí aparecen personajes, hombres de Dios y mujeres de Dios que hicieron funciones, que realizaron funciones de guiar, de dirigir, de tomar la cabeza. Algunos fueron caudillos, algunos fueron reyes, algunos fueron sacerdotes, algunos fueron profetas, algunos fueron apóstoles, pero sí realizaron la función de líder. Amén. Sí, entonces, aunque no aparece la Biblia, sí aparece el concepto, sí aparece la idea, ¿no? Sí aparece que había personas que asumieron un rol importante dentro del tiempo que les tocó vivir. Dios levantó líderes, Dios levantó hombres dotados como instrumentos de Dios a través del Espíritu Santo, con capacidades, con recursos, porque tenemos en cuenta que Dios siempre, cada vez que levanta un líder, siempre lo va a equipar, siempre lo va a capacitar, siempre lo va a equipar, a dirigir, lo va a instruir para que sea para que obtenga, mejor dicho, que sea un líder y que tenga un liderazgo efectivo de excelencia dentro del pueblo del Señor, ¿no? Entonces, no aparece quizás la palabra líder, pero sí aparece el concepto. Ahora, los casos más destacados de líderes dentro del pueblo del Señor fueron Moisés,
bajo mi concepto, hermanos, Moisés después de Cristo fue, para mí, es algo título personal, el mejor líder que aparece dentro de la palabra del Señor. Amén. Jesucristo, lo primero. Segundo, Moisés y bueno, otros más. Nehemías fue un líder excelente. Samuel fue un líder tremendo. David fue tremendo. El Señor Jesucristo, quiere decir, el líder de líderes por excelencia. Eh, Pablo, Timoteo y otros más que la Biblia habla, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros que tengamos en cuenta que sí es verdad de que, de que, de que hay liderazgo dentro de la palabra del Señor, aunque el concepto de líder no aparece, perdón, la idea, el nombre de líder no aparece en la palabra del Señor, pero sí el concepto. Ahora, dentro de la iglesia, dentro del ámbito eclesiástico, dentro del ámbito espiritual, bíblicamente hablando, hay 5 cualidades importantes que todo líder debe tener. Amén. Si es un pastor, si es un líder de jóvenes, si es alguien que está liderando un ministerio, alguien que está liderando un departamento, es una persona que está liderando a los niños, a los adolescentes, pero está ejerciendo el liderazgo. Hay 5 cualidades, bíblicamente hablando, que todo líder debe tener para que su ministerio sea bendecido, sea fructífero y para que sea de provecho para todos los que pertenecen a ese ministerio. Ahora, la primera cualidad que todo líder, estamos hablando ya en el ámbito de iglesia, que todo líder debe tener es, primeramente, que el líder debe ser una persona espiritual. Amén. Una persona espiritual, hermanos, va a ser de gran bendición para la iglesia. Cuando se escoge, muchas veces se escoge líderes dentro de la iglesia, a veces se escoge por amistad, se escoge porque es conocido, se escoge porque es preparado, se escoge porque quizás tiene mejor estudio, quizás es más carismático, quizás es, no sé, una persona influyente en otros aspectos o económicamente estable, pero eso no debe ser la cualidad por la cual el líder debe ser escogido. Si nosotros tenemos que escoger a alguien para que lidere la iglesia, un pastor, un líder del ministerio, un líder de joven, la primera cualidad que nosotros debemos tener en cuenta es que esa persona sea un hombre espiritual. Amén. Sea un hombre espiritual. Entonces, eso es la primera cualidad que debe tener todo líder. Es la primera cualidad que debe tener todo líder. Debe ser una persona espiritual. Si tú eres líder, tienes que desarrollar espiritualidad. Ahora, ¿qué es un líder espiritual? Dice, es la persona dotada de comunión con Dios, con vida espiritual y un carácter cristiano sólido, que influye, que dirige y sirve a otros con ejemplo e integridad para acercar a las personas a Dios y cumplir su propósito. Cuando nosotros, hermanos, se levantan líderes, hermanos, que no son espirituales y que lamentablemente no tienen esa espiritualidad marcada dentro de su vida y su ministerio, la iglesia sufre. La iglesia sufre cuando se levantan líderes que no son espirituales. Un líder espiritual dentro de la iglesia va a ser de gran bendición. Por eso que es importante que nosotros escojamos a los líderes basado primeramente en su espiritualidad. Amén. No en el carisma, no en el talento, no es porque sabe conversar, no es porque sabe hablar, no es porque es una persona carismática, simpática, o es joven, o es guapo, o es una chica atractiva. No, la primera cualidad por la cual debemos escoger a nuestros líderes es que sean personas espirituales. ¿Por qué? Porque el líder espiritual es una persona dotada de comunión con Dios. Amén. Es una persona que está conectada con Dios. Mira, imagínate una persona que dirige un ministerio, que dirige una iglesia, un pastor que está en comunión con Dios, que tiene vida espiritual, que tiene un carácter cristiano sólido, que tiene un carácter de Cristo, que tiene paciencia, que tiene amor, que tiene bondad. ¿Cuán de bendición va a ser ese hombre o esa mujer para el ministerio? ¿Cuán bendición va a traer al ministerio una persona que realmente tiene una comunión con Dios sólida? Es una persona que va a influir, que va a dirigir la iglesia, que va a dirigir el ministerio, que va a servir a otros, porque es espiritual.
tiene dotado ese rasgo espiritual en su vida, ¿no? Va a ser de ejemplo, su integridad, va a inspirar a otros para que se acerquen a Dios, va a inspirar a otros para que se encaminen en el Señor. El líder espiritual tiene una influencia tremenda dentro del ministerio. Cuando se levanta un pastor que es verdaderamente espiritual, que tiene una vida espiritual, ese pastor, ese líder va a ser de bendición a otros, otros lo van a ver, lo van a mirar, van a copiar su comunión con Dios, van a copiar su testimonio, van a copiar su carácter, van a aprender de él, va a saber que está siendo dirigido por Dios, la gente se va a someter, las personas van a someterse porque ven que ese líder verdaderamente tiene comunión con Dios, que está buscando al Señor, que Dios lo dirige, que Dios lo toma, que Dios lo somete y lo mueve. Entonces, no es un líder nocivo, no es un líder carnal. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas iglesias se han roto? ¿Cuántos ministerios han caído por causa de que los líderes que estuvieron, uno, fueron carnales, segundo, eran espirituales y se descuidaron y comenzaron ya no a andar espiritualmente, sino ya carnalmente? Y eso es de gran daño para la iglesia. Por eso que vemos iglesias que se caen, iglesias que se pierden, iglesias que se parten, iglesias que se cierran, porque no hay verdaderamente un líder espiritual que esté llevando la obra del Señor. Amén. Entonces, para acercar personas a Dios y cumplir sus propósitos. Ahora, vamos a ver algunos rasgos importantes de un líder espiritual. Amén. Algunos rasgos importantes de un líder espiritual. Un líder espiritual tiene como característica, primeramente, que prioriza su comunión con Dios. Amén. Si nosotros queremos ser espirituales dentro del ministerio que estamos llevando, primeramente tenemos que tener comunión con el Señor. Amén. Tenemos que tener comunión con Dios. Si tú eres líder de un departamento, eres líder de una iglesia, eres pastor, eres líder de jóvenes, eres líder de un ministerio, prioriza tu comunión con el Señor. Amén. El Señor te va a guiar, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a dar recursos, te va a dar capacidad, te va a dotar, el Señor te va a dar su Espíritu Santo, el Señor te va a dar capacidades, te va a dar dones, te va a dar talento, porque tú estás priorizando la comunión verdaderamente con Dios Jesucristo. Entonces, es importante que un líder tenga como prioridad su comunión con Dios. Segunda característica de un líder espiritual, el líder espiritual se somete a la palabra. Amén. El líder espiritual es una persona que está andando en obediencia a la palabra, no es una persona rebelde, no es una persona que está andando astutamente, no es una persona que está llevando el ministerio por ganancia, por dinero, por plata, no. Es una persona que quiere someterse a Dios, que quiere obedecer. Es un líder espiritual por causa de que se somete, uno, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Entonces, ese líder tiene esa característica, se somete a la palabra, anda en obediencia, anda en sujeción, vive una vida sometida a Dios, se esfuerza por estar cumpliendo lo que Dios le ordena, lo que Dios le manda, vive en la palabra del Señor, camina en la palabra de Dios. Esa es la característica de un líder netamente espiritual. Es una persona de la palabra que practica, que se somete y que está buscando siempre la voluntad de Dios que se plasme en su vida. Amén. Tercer punto, letra C. Un líder espiritual es un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Todo líder espiritual debe estar anhelando, debe estar buscando y debe estar deseando el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que debe estar, es una persona que se está llenando de Dios. Entonces, un líder espiritual tiene como característica importante, es que es una persona que está en constante búsqueda de Dios. Amén. Es una persona que se está llenando de Dios, que tiene hambre espiritual, que tiene sed de las cosas de Dios, que busca del Señor, que busca de Dios, que está buscando a Dios en su vida, en oración, que está buscando a Dios en ayuno, que está buscando a Dios en la palabra, que está siempre en comunión con el Señor, que está buscando ahí a Dios, o sea, se está llenando de Dios. Un líder espiritual está buscando siempre al Señor en comunión, está buscando a Dios en su tiempo de intimidad con el Señor. Esa es una característica de un líder espiritual. Un líder espiritual es un hombre lleno de Dios y que está buscando en su vida la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, está buscando unción de Dios. Cuarto punto, la letra de un líder espiritual. Un líder espiritual tiene un carácter transformado, ¿no? Vemos que un líder espiritual es una persona que
ha cambiado, que Dios lo ha tocado. Es un hombre que está siendo transformado por la palabra. Es un hombre que tiene un carácter transformado. Quizás en su vida antigua era un hombre iracundo, era un hombre agresivo, era un hombre violento, pero ahora es un hombre manso, ahora es un hombre humilde, es un hombre noble, o antes quizás era un hombre perdido en los vicios, perdido en los vicios de este mundo, perdido quizás en tantas cosas que el mundo ofrece, pero ahora ya vemos que ha cambiado, que ha sido transformado. Entonces, esa es la característica de un líder espiritual, muestra un cambio, muestra una vida diferente, muestra una vida consagrada, muestra una vida que está consagrándose, que está santificándose, muestra que busca a Dios, muestra que su carácter ha cambiado, que ahora tiene paciencia, que ahora tiene amor, que ahora tiene misericordia. Ese es un líder espiritual. Imagínate ese líder espiritual dentro de la iglesia. Un pastor con un carácter transformado semejante a Cristo. Imagínate un pastor que tiene amor con las almas, con las ovejas. Imagínate un pastor que tiene esos frutos espirituales ahí dentro de su carácter, que tiene paciencia, que te corrige con amor, que ora por ti, que tiene misericordia, que cuando ve al caído no lo juzga, no lo señala, no lo está criticando, juzgando, sino que lo está ayudando, apoyando. Quizás hermano tiene una debilidad, quizás tiene problemas con pecados ocultos, o quizás tiene hábitos del pecado de antiguamente, quizás fue alcohólico, o quizás fue adicto a las drogas, o quizás tuvo debilidad, quizás con el sexo opuesto fue mujeriego y está en esa lucha, y el pastor tiene esa misericordia, tiene ese carácter de amor, de paciencia, ¿no? No es un hombre que, lárgate de aquí, no sirves, ya no sirves para el evangelio, no sirve, no, ese carácter no puede tener un siervo de Dios. La Biblia dice que un siervo de Dios no puede ser contencioso, no puede ser conflictivo, tiene que tener amor, tiene que tener misericordia, tiene que tener bondad hacia las personas que se están desviando del camino. Entonces tiene que tener interés por las almas, interés por las ovejas, amor, alimentar a las ovejas. Entonces eso es importante dentro de un líder espiritual. En la otra letra E dice, muestra frutos espirituales, ¿no? Sabemos que los frutos espirituales, hermanos, es muy importante, ¿no? Los rasgos. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso, manso y humilde, ¿no? ¿Te das cuenta que ese mandamiento es para todos nosotros los creyentes? Manso, soy manso y humilde. No soy conflictivo, no soy agresivo, no quiero pelear, no quiero discutir. Ya cualquier cosa quiero discutir con mi esposo, ya cosa quiero discutir con la esposa, ya con los hijos, ya con los hermanos, ya algo hicieron, ya quiero vengarme. Imagínate un líder vengativo, un líder rencoroso, un líder celoso. Se levanta otro quizás que está siendo usado más que líder y me pongo celoso. ¿Por qué? Porque está predicando mejor que yo. Porque no, tiene frutos espirituales, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad, tiene fe, mansedumbre, templanza, tiene dominio propio. Entonces está mostrando frutos espirituales. Hay conversión, hay consagración en su vida. Ese hombre ha cambiado, ya muestra ya virtudes cristianas dentro de su vida, ¿no? Y el otro punto es que un líder espiritual siempre va a vivir sometiendo su carne. Sabemos, hermanos, de que cuando estamos llevando una vida espiritual, sabemos que tenemos luchas, luchas contra esta carne que nos quiere desviar, esta carne en la cual vienen tentaciones, tenemos tentaciones, a pesar que somos líderes, a pesar que estamos nosotros todavía, vamos a decir, en el camino del Señor y estamos buscando a Dios, tenemos tentaciones, tenemos cosas que nos quieren desviar del camino del Señor, que nos quieren sacar del camino de Dios. Nuestra carne es tentada de muchas maneras. Tentaciones sexuales, tentaciones de dinero, de plata, tentaciones del orgullo, de la soberbia, de la malicia. Entonces hay cosas que vienen a nuestra vida, pero el líder espiritual va a saber combatir contra su carne, va a saber someter su carne, va a saber pelear contra su carne. Entonces, ese es un líder espiritual que está sometiendo en oración, en ayuno, su carne, que dice, Señor, quita de mi corazón la ira, quita de mi corazón la malicia, quita de mi corazón la lascivia, quita de mi corazón el orgullo. Entonces, ese líder va a pelear con su carne, va a someterla, va a sujetarla. El líder espiritual somete su carne, somete sus emociones, somete sus sentimientos, somete sus pasiones. Entonces, qué bendición tener un líder espiritual. Si tú y yo desarrollamos espiritualidad dentro de nuestra vida como líderes cristianos, vamos a ser de bendición para otros.
nuestro ministerio se va a ver fortalecido, nuestro ministerio se va a ver bendecido, Dios va a levantar nuestro ministerio, Dios va a bendecir nuestro ministerio, Dios va a levantar la iglesia, aunque ahorita es pequeña, aunque ahorita es chiquita, con pocos miembros, con pocas personas, pero cuando hay un líder espiritual, ese líder va a saber trabajar guiado por Dios, sometido al Señor, lleno del Espíritu Santo, va a crecer el liderazgo. Entonces, la primera cualidad para ser un líder bíblicamente efectivo, vamos a poner las bases, es que haya un líder espiritual dentro de la iglesia. Si vamos al segundo punto, a la segunda cualidad que debe tener todo líder, perdón, vamos primeramente a los beneficios de un liderazgo espiritual, me estaba adelantando, ¿no? ¿Cuáles serán los beneficios de un liderazgo espiritual? Primero, servirá como modelo y guía. Imagínate, un líder espiritual va a influir sobre otras personas. Los más jóvenes van a verlo, los más jóvenes lo van a observar, van a tener un referente dentro de la iglesia, ¿no? Van a tener un referente. Cuando hay un líder espiritual, los que vienen atrás, los más jóvenes, los que están iniciando en el camino del Señor, lo van a ver, lo van a mirar, van a copiar ese modelo. Gracias a Dios yo he tenido modelos dentro de la iglesia, he tenido personas que he mirado al pastor Jerónimo Mendoza, he mirado al hermano Wilfredo que tuve cuando comencé en el Señor, que su ministerio para mí fue impactante, el hermano Foronda, el hermano Juan Arenas, fue gente que yo miré, que yo vi, ¿no? El hermano Pablo Anticona, son gente que yo he mirado, que he aprendido, hermano Raúl León, que he aprendido, que me ha dejado enseñanza. Entonces, ese líder espiritual va a servir como un modelo, como un guía. Los demás jóvenes van a querer imitarlo, los que vienen atrás bajo su liderazgo van a querer imitar su forma de vivir, su testimonio, su forma de vida, su fe. Entonces va a ser de bendición. El líder espiritual es de bendición, pero cuando hay un líder carnal dentro del ministerio, va a ser de gran daño a las personas, a los hermanos y a la obra. Segundo punto, dice, traerá bendición a la obra. Por supuesto que sí. Es una bendición que haya líderes espirituales dentro de la iglesia, ¿no? Tercer punto, que un líder espiritual desarrollará una cobertura espiritual, ¿no? Un líder espiritual ora por las ovejas. Un pastor ora por sus ovejas. Ora por las personas que está liderando. Tú tienes que orar como líder espiritual por las personas que están bajo tu liderazgo. Si eres pastor, si eres maestra de escuela dominical, tienes que orar por tus niños. Tienes que orar por los jóvenes. Si estás llevando un departamento, un ministerio, tú tienes que ayunar por esas almas. Tú tienes que ayunar porque la lucha es espiritual, ¿no? La pelea no es contra sangre y carne, ¿no? Entonces la lucha es espiritual contra el diablo. Entonces hay una persona que cuando hay un líder espiritual traerá cobertura espiritual, orará por ti, orará cuando tú estés pasando pruebas, tentaciones, dificultades, va a estar orando por ti. Y es importante que nosotros estemos orando por las personas que están bajo el ministerio o bajo nuestro ministerio o nuestra cobertura. Como pastor, como pastores que somos, o líderes que somos, tenemos que desarrollar cobertura espiritual sobre las personas que estamos liderando. Tenemos que orar por ellos, tenemos que ponernos en ayuno por ellos. Ellos pasan dificultades, pasan tentaciones. Entonces, ese es el beneficio de un liderazgo espiritual, desarrollará cobertura espiritual. Y el cuarto punto, como les dije al principio, no es muy diferente al primero, que un líder espiritual levantará a otros líderes espirituales. Jesús levantó 12 discípulos. Sabemos de que Judas se perdió, pero levantó discípulos, levantó líderes espirituales. Moisés levantó a Josué, Pablo levantó a Timoteo. Entonces los líderes espirituales levantan a otros líderes espirituales, ¿no? Ese es un beneficio de ejercer un liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Ahora, el segundo punto, la segunda cualidad, ahora sí vamos a ver, que tiene un líder espiritual es de que tiene un liderazgo bíblicamente efectivo, es de que el líder debe ser un siervo. Amén. Debe ser un siervo. Una cosa muy importante, la palabra líder no aparece dentro de la Biblia, como les dije. La palabra líder no aparece dentro de la Biblia. La palabra líder no aparece dentro de la Biblia, pero sí aparece la palabra siervo. Entonces, una de las columnas vertebrales de un liderazgo bíblicamente efectivo es el servicio. Una de las columnas, te lo vuelvo a repetir, una de las columnas vertebrales fundamentales de un liderazgo
es el servicio. Creo yo que todos nosotros que estamos participando en el tema de liderazgo y queremos ser líderes, tenemos como motivación servir. Amén. Como motivación servir. No puede ser la motivación de un líder ser conocido, ser reconocido por otros, que me miren, mandar, ser un jefe, ser un mandón. No. Todos tenemos como motivación ejercer liderazgo porque queremos servir. Uno, al Señor. Segundo, a la iglesia, a los hermanos. Y tres, al mundo. Entonces queremos nosotros servir. Servir al mundo me refiero que no vamos a participar de las cosas del mundo, sino servirles el evangelio, mostrarles el evangelio. Amén, a ese punto me refiero. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta que la columna vertebral del servicio, del liderazgo, es el servicio. Amén, es el servicio. Ahora, una cosa muy importante, la segunda cualidad es que haya un líder siervo, no solamente un líder espiritual, también tiene que haber un líder siervo. Y nosotros muchas veces ignoramos cuando decimos, hola, tú eres el siervo de Dios, o tú, ¿no? Nos decimos dentro de nuestra cultura evangélica, siervos, ¿no? Pero no estamos entendiendo el concepto de que es un siervo. Si nosotros leemos acá donde dice en la PPT, un siervo es un esclavo. ¿Mm? ¿Te has puesto a pensar esto? Un siervo era un esclavo. Cuando alguien dice, yo soy siervo de Dios, yo sirvo al Señor, yo sirvo a Dios, está diciendo, yo soy un esclavo del Señor Jesucristo, soy un esclavo. ¿Y tú te has puesto a pensar cómo era la vida de un esclavo? ¿Has puesto quizás a meditar, a pensar cómo era la vida de un esclavo? Era una vida de sacrificio. Entonces, el liderazgo no es para servirse. El liderazgo no es para ser un mandón. El liderazgo no es para tener preponderancia, importancia, sentirme importante, sentirme que soy mejor que los hermanos, que estoy en otro nivel, que estoy en otra posición, quizás que lo que el mundo predica eso, ¿no? El crecimiento, el desarrollo con un afán de orgullo, con un afán de vanidad, con un afán de autoproclamarnos como los mejores. Y Jesús dijo, no es así, porque el que quiere ser mayor será vuestro siervo. Entonces, la palabra siervo, en la connotación bíblica, el siervo era un esclavo. Y la palabra dice aquí, la palabra siervo es la traducción del término griego doulos, que significa subordinado, dispuesto a su amo, esclavo. Esclavo, cuando uno es siervo de Dios, es un esclavo de Dios. ¿Cómo era la vida de un esclavo? ¿Cómo es la vida de un esclavo que existía en ese tiempo? Quizás no vemos la esclavitud ahora, ¿no? Quizás nadie es esclavo y nadie tiene cadenas, pero ¿cómo era la vida de un esclavo si se ponen ustedes a pensar? Entonces, la Biblia habla claramente de que somos siervos de Dios. Por supuesto que sí. Eso habla claramente que la prioridad del liderazgo es el servicio, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para que nuestro ministerio, para que nuestro liderazgo sea un liderazgo efectivo, tenemos que ser líderes siervos. La columna vertebral del líder bíblicamente efectivo es el servicio. Ejemplo de siervos, Salmos 119:17 dice, ¿no? Haz bien a tu siervo, ¿no? Que viva y guarde tu palabra. ¿Quién decía eso? Decía David. David era un siervo de Dios. Éxodo 4:10 habla de Moisés. Primera de Samuel 3:10. Cuando el Señor lo llama a Samuel, le dice, habla Jehová porque tu siervo oye. No dijo, habla Señor, tu líder oye. Dijo, habla Jehová, tu siervo oye. O sea, estoy dispuesto al servicio. Tengo deseo de servir. Tengo deseo de poder eh, servir con mi vida, con mis talentos, con mis dones, con mi ministerio, con lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado quizás la habilidad para poder hablar, para poder predicar, para poder enseñar, para poder cantar, para poder llevar a los niños, quizás influyo sobre los jóvenes, sé evangelizar. Todo lo pongo, Señor, a tus pies. Estoy al servicio de Dios y a la vez, al servicio de Dios, también indirectamente o directamente servimos a los hombres. Entonces, somos siervos. Isaías 42:1 dice, no, he aquí mi siervo. ¿De quién habla aquí mi siervo? Habla de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, tenemos que levantar un liderazgo de servicio, un ministerio de servicio. Nosotros somos líderes siervos, ¿no? Romanos 1:1 dice, Pablo,
siervo de Jesucristo. Mira, qué tremendo, ¿no? No es para todos el liderazgo, hermanos. Con todo el respeto del mundo se lo digo. No es para todos el liderazgo. Aquella persona que no quiere servir al Señor, que no quiere servir a los hermanos, que no quiere servir en el Evangelio y quiere ser líder, está totalmente equivocado. Porque el liderazgo es servicio. El liderazgo es servir, entregarme, poner a los pies del Señor los recursos que me ha dado, los dones que me ha dado, el ministerio que me ha dado, lo que el Señor me haya otorgado, lo pongo a los pies del Señor. Ese es servir al Señor. Entonces, según de Pedro dice, viví como siervo de Jesucristo. Dios nos está llamando a todos nosotros como siervos de Dios. Ahora, hay tres enemigos que se presentan ante un liderazgo de servicio o ante un líder siervo. Hay tres enemigos que tienen un líder siervo. Y el primer enemigo, mejor dicho, dificultad que tenemos, la primera dificultad que tenemos es la falta de sacrificio. Hay gente que no quiere sacrificarse. Hay gente que no quiere esforzarse dentro del ministerio. Hay gente que quiere vivir en la comodidad. Y el líder tiene que saber sacrificarse. Cuando digo sacrificarse, no estoy hablando de sacrificios de matar animales. Estoy hablando de que tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo. Levantarse temprano, hermanos, para ayunar. Hermanos, prepararse para una vigilia. Visitar a los hermanos. Predicar el evangelio en las mañanas. Ir a los hospitales. Amén. Preparar un sermón. Preparar una clase bíblica. Preparar quizás un mensaje. Ir a visitar a un hermano que está enfermo en el hospital, todo eso es sacrificio. Y hay personas que no quieren sacrificarse. Hay personas que quieren llevar una vida cómoda, quieren tener comodidad dentro del liderazgo. Y cuando un líder no reconoce que es un siervo, no se sacrifica, no se esfuerza, no se pone primeramente en su mente que tiene que servir a otros, eso va a ser algo de gran daño para su ministerio. El segundo enemigo va por ahí, es el confort, la comodidad. No queremos sacrificarnos, no queremos esforzarnos, queremos tener el confort, la comodidad. Domingo vamos a predicar, hermanos, el Evangelio, vamos a predicar la palabra del Señor, Mercado Chira. Vamos a levantarnos vamos a estar orando, hermanos, de 7 de la mañana, 8 de la mañana, vamos a reunirnos, predicamos 8:30, 9. Y hay gente que dice, no, voy a levantarme domingo temprano. Yo trabajo lunes, trabajo martes, trabajo miércoles, jueves, viernes, sábado. Y todavía dicen, no, trabajo como burro. Y voy a levantarme el domingo temprano para ir a predicar el evangelio con tremendo calorosazo. No se quieren sacrificar. Y una persona que no tiene sacrificio no puede ser liderazgo, no puede ser líder, no puede liderar. Quiere llevar el confort, quiere estar cómodo, no quiere sacrificarse, quiere venir a la iglesia, quiere escuchar la palabra, quiere escuchar un buen mensaje, quiere escuchar buenas alabanzas, uy, quiere que Dios lo toque, gracias Señor, me tocaste, sigue bendiciéndome. El líder que verdaderamente marca la pauta, el líder que verdaderamente se comienza a distinguir de los demás y que comienza a ser bíblicamente efectivo, entiende que su misión es servicio. Servir, servir, servir y servir a Dios, a la iglesia y predicarles el evangelio al mundo. El orgullo, un enemigo del servicio es el orgullo. Jesucristo, hermanos, en una oportunidad le lavó los pies a los discípulos. Jesucristo, el Rey de Gloria, ¿no? El Rey, Dios, hecho hombre. ¿Cómo pudo lavarle los pies a los discípulos? Está hablando de una persona que no tiene orgullo. Un líder no puede decir que yo voy a servir a los demás. Yo soy el líder, yo soy aquí el jefe, yo soy el que mando aquí, yo soy el que tengo el cargo, yo soy el que tengo el ministerio. A mí me tienen que servir, ¿no? Eso no es así. Tenemos que servir, hermanos, como líderes que somos, llamados a llevar un ministerio que impacte, un ministerio que verdaderamente, hermanos, se trascienda sobre el cargo o la función que nos haya dado, ¿no? Como le digo, hay aquí algunos pastores, hay algunos que son
hermanos de la escuela dominical que trabajan con niños, ten en cuenta que tu liderazgo va a ser bendecido cuando tú seas un líder siervo, ¿no? Seas un siervo de Dios, una sierva de Dios, que tiene sacrificio, que tiene esfuerzo y que realmente eres humilde, ¿no? El tercer punto que tenemos que ver en cuanto a las áreas de servicio, es verdad que podemos servir, pero ¿en qué áreas podemos servir? ¿Cuáles son las áreas de servicio? Uno, la palabra. Amén. Servimos la palabra, servimos un mensaje, predicamos la palabra, sería bueno que nos preparemos para predicar. Yo pienso que no todos fuimos llamados a ser predicadores, vamos a decir predicador de púlpito. Amén. No todos hemos sido llamados a ser pastores. No todos hemos sido llamados a ser evangelistas ni maestros. Amén. Eso se reconoce que no todos fuimos llamados a ser pastores, predicadores, que estamos continuamente predicando y llevando la palabra. Quizás tú eres un líder de escuela dominical, un líder quizás un ministerio más pequeño, pero sí te recomiendo y sí te animo a que tú aprendas a predicar. Aprende a predicar. Una de las cosas que yo te animo y te aconsejo como líder de cualquier departamento que estés trabajando, es que tú aprendas a predicar, a dar una reflexión, un pequeño sermón, una pequeña meditación, una pequeña enseñanza, porque eso te va a ayudar a que tú desarrolles mejor tu ministerio bajo el ministerio que tú estés participando. ¿Cuánto más? Si estás participando de la palabra como un pastor, como un evangelista, mucho más. El pastor evangelista más tiene que saber predicar, saber enseñar. Pero si tú quizás no tienes ese ministerio de pastor, de maestro, pero eres líder, te animo, o de hecho no eres evangelista quizás, te animo a que aprendas a predicar. Hay cursos, hay cursos de oratoria, de retórica, hay escuelas que enseñan cómo predicar, cómo llevar un sermón. Nosotros mismos estamos estudiando homilética los días sábados, cómo predicar. Entonces, yo te animo. Segundo punto, las oraciones. Es importante que nosotros como líderes estemos orando por los hermanos, orando por sus necesidades. Hay hermanos que te pueden mandar un mensaje por WhatsApp y decir, hermano, ore por mí, hermano, tengo este problema. Debemos estar cubriendo en oración a las personas que estamos liderando. El segundo es el consejo. Trata de aconsejar a las personas que están bajo tu ministerio, de apoyarles con el consejo, quizás con conocimiento de la palabra. Lee la palabra, estúdiala, ¿no? El pastorado, ¿no? Un liderazgo también para el pastorado, el monitoreo, hermanos, el estar pendiente de los hermanos de la iglesia, porque hay hermanos que ya no vienen, porque hay hermanos que se están apartando de la iglesia, porque hay jóvenes que ya no vienen al ministerio juvenil, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué problemas tienen? Quizás hay un problema emocional, hay un conflicto con los padres, o quizás ese joven se enamoró de alguien y bueno, comienza quizás a tener esa lucha como todo joven, como todo adolescente. Entonces es importante que haya un monitoreo, que tú mentorees a esas personas, que tú los pastorees, que tú estés pendiente de las personas que estás liderando, ¿no? La ayuda mutua es importante. Hay personas que no tienen problemas espirituales, por ejemplo, pero tienen problemas económicos. Tienen necesidades económicas, no tienen un trabajo quizás, o están enfermos, quizás se le puede comprar las medicinas. La ayuda mutua es muy importante. Es muy importante que tú ayudes, ¿no? A las personas que están bajo tu ministerio, ¿no? Eso no quiere decir que tú vas a cubrir todas sus necesidades, eso no quiere decir eso, pero puedes ayudarlos, puedes apoyarlos. Segundo punto, la capacitación, la enseñanza de ciertos temas importantes eh, que pueden necesitar, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante que es ser un líder siervo, ¿no? Vamos al tercer punto que, que tenemos que desarrollar como un líder bíblicamente efectivo, ¿no? Hasta aquí. Vamos a tener una pausa. Vamos a tener una pausa de un ratito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna queja? ¿Todo está claro? Continuamos entonces, ¿amén? La tercera cualidad de un líder bíblicamente efectivo, es que tiene que haber un líder visionario, ¿amén? Dentro del liderazgo de la iglesia, tiene que haber un líder que tenga visión. Un líder que tenga visión. ¿Qué significa visión? Dice, ¿qué es una visión? La visión es la perspectiva y el propósito de Dios para una persona, organización
equipo o proyecto. Una visión son los sueños y planes de Dios en el corazón del hombre. Por favor, que alguien me busque Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15 y 16, si lo puede leer. Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 2, 15, 16. La tercera cualidad de un líder bíblicamente efectivo es que el líder debe haber un líder visionario, un líder que tenga visión. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Y los que están ahí, hermanos, lo pueden buscar. Segunda de Reyes. Si vas a estudiar Instituto Bíblico, los que van a estudiar en seminario Instituto Bíblico, déjame decirte que van a calificar participación. Así que si vas a estudiar, tienes que poco a poco acostumbrarte a participar, porque los pastores te van a exigir que participes. Aquellos que van a estudiar Instituto Bíblico, seminario, tienes que participar porque es nota. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice así. A ver, hermanos. A ver, acá está, acá está. Hombre, no. Dice así, hermanos. ¿Ven? Viendo los hijos, a ver, Segunda de Reyes 2, 15 y 16, ¿no? Bueno, creo que me he equivocado. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el profeta fue, hermanos, rodeado por el rey de Samaria, por el rey de Asiria, perdón, y que cuando Jesse está siendo intimidado, eh, resulta que el Señor muestra al profeta carros de fuego, ¿no? Entonces le dice, Señor, abre abre los ojos de tu siervo para que vea. Y cuando abre los ojos, ¿no? El criado ve el monte lleno de carros de fuego. ¿A qué quiero ir? El líder tiene que ser una persona que tenga visión. Una visión significa que tiene que tener un plan. Hay personas que tienen un ministerio, están llevando a cabo una iglesia, pero no hay visión, no hay hacia dónde va y hacia dónde se dirige la iglesia. Por eso es importante que nosotros digamos, por ejemplo, soy líder de jóvenes. Ahora, ¿cuál es la visión del ministerio de jóvenes? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Qué voy a hacer con los jóvenes? Mi meta es ganar 100 jóvenes, mi meta es discipular, mi meta es levantar el ministerio. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el plan? ¿No? Cuando Moisés, perdón, es comisionado por el Señor para que vaya a Egipto, habiendo salido de Egipto por motivo de asesinato, el Señor le dice, anda a los hijos de Israel y diles que yo les voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era la visión de Moisés? La visión de Moisés era sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, que estaban más de 400 años, y llevarlos a la tierra prometida, llevarlos a la tierra de Israel, que después vuelve a ser Israel, que vuelve a ser Israel. Entonces, él tenía una visión, él tenía hacia dónde iba, hacia dónde se dirigía. Cuando Nehemías está en Artajerjes, en Susa, capital de Babilonia,
El pueblo había sido desterrado en el tiempo del profeta Jeremías, ellos fueron llevados desterrados allá a Babilonia, y la promesa era que después de 70 años ellos iban a regresar. Ustedes saben, algunos de ustedes saben eso. Y cuando Dios le dice a Nehemías, pone carga en Nehemías, y Nehemías regresa a Jerusalén, y Nehemías encontró, mejor dicho, vio que los muros de la ciudad estaban totalmente derrotados, estaban totalmente derribados. Pero ¿cuál fue la visión? ¿Cuál fue la visión de Nehemías? La visión de Nehemías fue levantar los muros, fue levantar los muros. Entonces, todo ministerio, todo departamento, toda iglesia tiene que tener una visión hacia dónde vamos, hacia dónde voy. No solamente un plan de trabajo, ¿cuál es la visión que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? Como les dije, Moisés tenía una visión, y la visión era que iban a salir del pueblo de Egipto, iban a dejar de ser esclavos y iban a formar una nación libre, una nación en comunión con Dios, una nación que tenga bendición, que sus hijos sean libres, ya no sean esclavos. Dios había prometido darles una tierra bendecida, que fluye leche y miel. Entonces, ese es una visión, ¿no? El líder con visión tiene una visión clara del futuro, vamos, valga la redundancia decirlo, que otros no ven ni imaginan. Por ende, está dispuesto a tomar riesgos que para otros sería locura. El visionario desarrolla una misión para alcanzar los objetivos. Entonces, todo líder debe tener una visión dentro de su ministerio. Todo líder debe tener una visión, un plan a seguir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo veo a la iglesia acá a 2 años? ¿Cómo veo a la iglesia acá a 5 años? ¿Cómo veo a la iglesia acá a 10 años? Bueno, ¿cuál es mi visión? Iglesia de la familia, cada oración. ¿Cuál es la visión de Iglesia de la familia, cada oración? Bueno, la Iglesia de la familia, cada oración tiene como visión trabajar con familias. Tiene la visión de crecer, de desarrollarse, de salir afuera, de salir de las 4 paredes donde está ahorita congregándose, de tener un local propio, de ganar almas para Cristo, de impactar el RIMAC, de hacer crecer la iglesia, de trabajar con familias, de trabajar con niños, de trabajar con... Entonces, hay una visión, hay un plan. ¿En cuánto tiempo? En 2, en 4, en 5, en 10. Tenemos que tener visión. No puede haber un liderazgo y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me toca trabajar ahora? ¿Qué hago con los jóvenes? ¿Hacia dónde vamos con los jóvenes? ¿Qué hago con los niños? Solamente los reúno para que canten canciones y aprendan alguna lección. ¿Cuál es mi meta con los niños? ¿Qué hago con la liga femenil? ¿Qué hago con las hermanas? ¿Qué voy a hacer con las hermanas? ¿Qué hago con el departamento de evangelismo? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde voy? Entonces es importante que nosotros tengamos visión, visión de trabajo, ¿no? Una visión, un plan, hacia dónde va la iglesia, hacia dónde va el ministerio, hacia dónde va el departamento, ¿no? Un joven que no tiene visión va a ser un joven perdido. ¿Qué pasa que hay un joven que sale del colegio y dice, bueno, no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no sé si voy a estudiar, no sé si voy a trabajar, no sé si voy a dedicarme solamente al negocio que mi padre tiene, vender ahí? ¿Qué hago? Pero ¿qué pasa con un joven que dice, bueno, yo salgo del colegio y voy a ser médico, y voy a ser abogado, y voy a ser cocinero, y voy a ser administrador, y quiero tener una cadena de tiendas? Entonces ya tiene una visión más clara. Entonces la iglesia, los departamentos, nosotros debemos ser líderes con visión. Uno, por la importancia de tener una visión? ¿Por qué tenemos que tener una visión? Alinea a todos los miembros del equipo bajo un propósito común, ¿no? Nehemías 2:18, ¿no? Alinea a todos los miembros del equipo trabajan por esa visión. Si mi visión como presidente de jóvenes es ganar jóvenes para Cristo, pues voy a trabajar, voy a evangelizar a los jóvenes, voy a dar charlas de temas de amistad, de noviazgo, voy a hablar de sexualidad con los jóvenes, voy a hablar cómo deben conocer a Dios, cómo Dios le da propósito. Entonces, tengo que tener yo alineado a todo el ministerio, a todos los jóvenes bajo esa visión, ¿no? De ganar a otros jóvenes. Segundo, proporciona un sentido de dirección clara y motivación constante. Las iglesias, hermanos, que viven desmotivadas, o los ministerios que, no tienen, que caen en el desánimo, son iglesias, hermanos, que no tienen visión. Si nosotros nos damos cuenta, cuando el Señor ejerció juicio sobre Israel, estando en el desierto,
ese pueblo estuvo como castigo dar vuelta 40 años. Y toda esa generación se perdió. Toda esa generación, hermanos, no sintió propósito, no sintió sentido, porque sabían claramente que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Y muchos ministerios y muchas iglesias solamente están dando vueltas sobre su propio eje, no van más allá. Si la iglesia se llena, después la iglesia se vacía, después la iglesia se vuelve a llenar, otra vez la iglesia queda vacía y así. Crece en un momento, después se desinflan, entonces no tienen consistencia. La idea del Señor o el propósito no es que las iglesias nos crezcamos un tiempo y después nos enflaquecemos otro tiempo, sino que las iglesias, hermanos, crezcan, se multipliquen y se hagan, hermanos, cada vez más, hermanos, personas que vengan al Evangelio. Entonces, eso, tener una visión proporciona un sentido de dirección clara y motivación constante, ¿no? El tercer punto, inspira a las personas a lo que los objetivos y las metas sean posibles, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, tener visión porque vamos, hermanos, a inspirar a las personas para que puedan también trabajar, ¿no? Trabajar, sentir inspiración por el trabajo. Sabemos la iglesia a dónde va, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo. Y muchas personas van a apoyar esa visión. Yo sé muy bien que si tú le preguntas a tu pastor, pastor, ¿cuál es la visión que usted tiene de la iglesia? El pastor te va a decir claramente con puntos y comas lo que quiere y desea para la iglesia. D. La visión debe ser compartida, fomentada, aprendida por todos los miembros del equipo. Es importante nosotros, hermanos, que como líderes compartamos la visión que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un ministerio? Hermanos, yo le toco este tema porque yo he sido también director de escuela dominical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo solamente 5 niños? Bueno, yo me hago una encuesta de todos los hermanos que tienen hijos, ¿no? ¿Por qué no congregan sus hijos de los hermanos de la iglesia? Quizás no hay nadie quien los traiga. ¿Cuántos niños hay dentro de la comunidad o los vecinos, ¿no? ¿Cuántos niños hay en mi comunidad? Por ejemplo, Leticia es una comunidad, ¿no? Un asentamiento humano. ¿Cuántos niños hay en Leticia, en tal sector, en tal manzana? ¿A cuántos de ellos voy a impactar? ¿Cuál es mi visión? Ahora, ¿qué quiero con esos niños? ¿Qué deseo? ¿Solamente enseñarles ciertas clases? ¿Solamente darles ciertas lecciones? ¿O quiero formarlos, quiero instruirlos, quiero hacer talleres de educación con los padres? Quiero que esos niños tengan un futuro como creyentes. Mi visión es que esos niños poco a poco conozcan al Señor, se entreguen al Señor, sean adolescentes cristianos, sean jóvenes comprometidos con la iglesia. O sea, tengo una visión, tengo un plan, hay un plan. ¿Qué deseo con los jóvenes? Hay jóvenes que tienen talentos, hay jóvenes que tienen ministerios. Quiero apoyar su ministerio, quiero que se desarrollen dentro del ministerio. Veo jóvenes que saben predicar, que saben hablar, quizás pueden ser futuros pastores, predicadores o maestros de la Biblia. Tengo un plan de trabajo para ellos, entonces es importante nosotros tener visión porque eso va a hacer que el ministerio tenga consistencia y el ministerio tenga desarrollo. La gente se vea motivada para seguir creciendo y desarrollándose como iglesia o como ministerio, ¿no? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos una visión dentro de la iglesia, ¿no? Una visión que nos haga trabajar, ¿no? Que nos haga trabajar para un bien común. Hermanos, hasta aquí vamos a dar un tiempo de 5 minutos. Voy, hermanos, a dar un break, hermanos, y continuamos, hermanos, con el cuarto punto. Que Dios me bendiga, hermanos. Regresamos en 5 minutos. No se vaya a ir, hermanos.
Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio. Poderoso eres, Señor, al que está en el trono. Toda gloria, todo poder, toda autoridad, a ti, bendito Cordero que venciste. A ti el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos de los Amén, hermanos. Amén. Continuamos, hermanos, con el desarrollo del tema. 5 cualidades de un liderazgo bíblicamente efectivo o un líder bíblicamente efectivo. Amén. Hermanos, hemos visto algunos puntos importantes como un pequeño repaso. Hemos visto que un líder, para que haya un liderazgo, hermanos, bíblicamente efectivo, tiene que haber un liderazgo espiritual, un líder siervo, y también, hermanos, tenemos que ver también
de que en este punto, hermanos, en este punto que vamos a tocar, que es el cuarto punto, hermanos, habla, hermanos, de un liderazgo integrador. Amén. Un liderazgo integrador. Amén. Dice, tiene en cuenta las capacidades y dones de los diferentes miembros del equipo, así como reconoce la diferencia de caracteres y emociones de cada individuo, con la intención de crear armonía y propósito en las personas que lidera. Un líder integrador debe ser una persona flexible, íntegra y con sentido firme de equipo. Amén. Hermanos, nosotros ejercemos liderazgo bajo un equipo, un ministerio o una iglesia, y reconocemos, hermanos, que dentro de ese ministerio, dentro de esa iglesia, hay diferentes tipos de personas. Amén. Diferentes tipos de personas, diferentes tipos de miembros. Y una cosa muy importante es que debemos, hermanos, entender cómo tratar con cada uno de ellos. Amén. Por eso, hermanos, vemos de que en cada ministerio, en cada departamento, en cada iglesia, hay miembros que tienen capacidades, que tienen dones. Amén. Dentro de que pueden ser de mucho aporte. Y nosotros como líderes integradores debemos trabajar, hermanos, desde la unidad. Amén. Un líder, hermanos, bíblicamente efectivo es un líder, hermanos, que no divide. Amén. Uno de los puntos importantes que tienes que tener como líder es que el líder bíblicamente efectivo no divide, no trae desunión dentro del grupo, no trae, vamos a decir, grietas, no divide a las personas, no las sectoriza. No es que yo dentro como pastor, entro a la iglesia como pastor y bueno, pues yo trabajo con mi familia, trabajo con mi esposa, trabajo con mis hermanos de sangre, trabajo con los familiares de mi esposa y los demás pues tienen que ocupar cargos menores porque la familia pastoral pues es importante. ¿Cuánto daño ha traído eso a la iglesia, no? El líder integrador tiene que saber trabajar con todas las personas dentro de la iglesia. Debe saber trabajar con aquellas personas que apoyan su ministerio, que respaldan su ministerio, que quieren verlo como líder, como pastor, como la persona que es de la cabeza, y también el líder tiene que aprender a trabajar con los que se oponen. Tiene que saber trabajar con los que se oponen. Entonces, el líder debe ser integrador, el líder no divide. Un líder que es de bendición en una iglesia trae unidad, compenetra a los hermanos, trae unidad dentro de la iglesia. Porque cuando la iglesia es unida, su trabajo es mejor, es de mayor bendición. Todos los hermanos van a trabajar, todos los hermanos se van a esforzar. Entonces, el líder debe ser un líder integrador. Amén. Alguien que integre a la iglesia, alguien que trabaje desde la unidad, alguien que reconozca que los hermanos han sido capacitados con dones, con misterios, con talento, alguien que sepa reconocer, ¿no? Sepa reconocer a cada individuo, ¿no? Yo sé, por ejemplo, dentro de la iglesia que estoy liderando ahorita, por la gracia de Dios, yo sé que hermanos tienen cierta capacidad para predicar. Un líder debe identificar qué hermanos tienen capacidad para predicar, qué hermanos tienen capacidad para enseñar, qué hermanos tienen capacidad para trabajar con niños, qué hermanos tienen esa capacidad para poder salir al evangelismo, tienen esa forma de hablar, tienen desenvolvimiento, tienen esa oratoria. ¿Qué hermanos, por ejemplo, son más desanimados también en la parte emocional? ¿Qué hermanos se desaniman rápido? Hay hermanos dentro de las iglesias que rápido se desaniman, que parecen carros sin combustible, tienen que estar empujándolo, 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 animándolo, animándolo, motivándolo, porque si no se quedan rezagados. Entonces, un líder tiene que darse cuenta cómo trabajar con las emociones de los hermanos. Hay hermanos que necesitan mucho aliento, mucho halago, una palmadita en la espalda. Quizás dentro de su niñez, quizás dentro de cuando eran pequeños no hubo esa motivación de parte de los padres, y entonces pierden el ánimo rápido. Hay personas que trabajan desde la prisión para que trabajen y comiencen a hacer las cosas que tienen que hacer, las funciones que tienen que hacer. El líder tiene a veces que hablar un poco más fuerte. Entonces, el líder tiene que darse cuenta también en la parte emocional del individuo. Hay hermanos que no se le puede llamar la atención muy rudo porque se resienten y nunca más vienen a la iglesia. Entonces, tenemos que saber trabajar con los hermanos también del aspecto emocional, ¿no? Entonces, un líder integrador debe ser una persona flexible. No puede ser un líder integrador que sea una persona intolerante. Rápidamente pierde los papeles, rápidamente ya, bueno, le pongo la X al hermano o a la hermana porque falló un día, porque falló una vez. No, el líder tiene que tener un carácter flexible.
Y no estoy hablando, hermanos, de poner la palabra de Dios, vamos a decir que, bueno, porque se permitan cosas como pecado, apañar malas conductas o ser cómplices de ciertas cosas que no están correctas. No, 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 no hablo de eso. Hablo, hermanos, de un carácter flexible en el sentido que podamos comprender a las personas, aun cuando caen y aun cuando pecan, ¿no? Y motivarlas para que comiencen a caminar en rectitud, en santidad y caminen con el Señor, ¿no? El líder debe ser una persona íntegra. Cuando el líder es íntegro dentro de un ministerio, las personas se le someten más rápido, porque las personas van a reconocer que hay una persona que es íntegra, que es derecha, que puede tener errores, que puede tener fallas, pero esa persona tiene integridad, tiene autoridad, uno, espiritual y tiene autoridad moral para que le pueda llamar la atención. Cuando hay un líder íntegro, ese testimonio de ese líder es de peso sobre las demás personas. Es más fácil que los demás se sometan a tu ministerio, a tu liderazgo, porque saben que tú eres una persona honesta, que eres una persona que está buscando lo mejor para el ministerio, que tienes buenas intenciones para llevar la iglesia, el departamento, el liderazgo. Van a reconocer cuando el líder cae en descrédito, y peor, cuando el líder camina en pecado, a ese líder nadie lo va a respetar. Cuando el líder muestra grietas dentro de su testimonio, dentro de su conducta, hay ciertas desviaciones dentro de su forma de ser, hay una doble moral, habla una cosa el líder, pero hace otra cosa, su prédica con su práctica no están de acuerdo, entonces el líder cae en descrédito y ese ministerio no es bendecido. Al contrario, está con todas las señales de que se va a romper. El líder también tiene un sentido firme de equipo. Amén. El líder tiene que saber trabajar con todas las personas que pertenecen a su ministerio. Amén. Hermanos, la vez pasada se me quedó el PPT. Estamos en cualidades de un líder integrador. ¿Estamos ahí? A ver, por favor, que alguien me responda. Porque la vez pasada se Sí, quedó el PPT. Amén. sí, sí estamos. Ya. A ver, María. Cualidades de un líder integrador. Uno, se interesa por cada miembro de la iglesia. Si estás bajo liderazgo, si estás liderando a alguien, si lideras un ministerio, un departamento, una iglesia, tienes que interesarte por cada miembro de la iglesia. Es verdad que es un grupo, es verdad que es un colectivo. La Biblia dice que somos un cuerpo, pero es verdad que ese cuerpo tiene miembros, es verdad que ese equipo tiene personas, es verdad que ese ministerio tiene gente, tiene seres humanos. Entonces, tienes que interesarte por cada miembro de la iglesia. No todos tienen los mismos problemas. Algunos tienen problemas económicos, algunos tienen problemas espirituales, algunos tienen problemas emocionales. Algunos se desaniman más rápido, otros son más fuertes, ¿no? Otros perseveran en medio de la dificultad. Algunos tienen dificultades y ya se desaniman, no quieren venir a la iglesia. Le llama la atención fuertemente a uno y ya no quiere venir. Entonces, tienes que interesarte por cada miembro de la iglesia. Tienes que interesarte por sus problemas, tienes que ministrarlos, tienes que dar por ellos, tienes que ser una persona confiable, una persona cercana, para que pueda ser un líder integrador, captarlo, recuperarlo a esa persona para que pueda ser parte del equipo, del ministerio, para que Dios pueda obrar en su vida. Date cuenta que tú eres el instrumento de Dios. Tú eres el instrumento de Dios. ¿Qué es un líder? Vimos al principio, el líder es un instrumento de Dios. Es un sentido diferente al liderazgo del mundo. El líder es un instrumento de Dios, ¿no? Y Dios te usa para que tú puedas restaurar, para que tú puedas apoyar, para que tú puedas animar. La Biblia dice que hay que estar animando los unos a los otros. ¿Por qué hay que animar los unos a los otros? Porque muchas veces muchos se desaniman dentro del camino del Evangelio. Un día quieren venir a la iglesia, otro día están motivados para predicar, hermano, vamos a evangelizar, vamos a hacer eso. Y otro día ya no quieren venir, ya no quieren saber nada de Dios, están resentidos con Dios, están ofuscados, ya están ya quizás ya de capa caída. Entonces, tenemos, hermanos, que tener interés por cada miembro de la iglesia. Segundo, reconoce las particularidades de cada uno. Todos tenemos, hermanos, diferente personalidad, como les dije, todos tenemos diferente temperamento. Hay miembros, hermanos, que son más alegres, más espontáneos, más risueños, otros son más serios, algunos aguantan bromas, otros no aguantan bromas. Algunos hermanos tienen diferente personalidad, algunos son flemáticos, otros son sanguíneos, otros tienen, hermanos, más inclinación a la discusión, a la confrontación, otros son más pasivos. Entonces tenemos, hermanos, que reconocer las particularidades de Y cada algunos uno que de son de tímidos.
nosotros. Amén. También. Tenemos que reconocer, algunos son más tímidos, algunos son más extrovertidos. Hay hermanos que fácilmente, hermanos, vamos a reunirnos, vamos a hacer una vigilia, después tomaremos un caldo. Y hay personas que se integran rápido al grupo, se integran rápido. ¿Por qué? Porque son extrovertidos, porque son amigueros, son sociables y se integran rápido. Pero hay hermanos que quizás son más tímidos, son más callados, son más reservados, son más herméticos. Les es difícil integrarse, les es difícil sociabilizar, les es difícil hacerse de parte del grupo, siempre están aislados. Entonces, tenemos que reconocer la particularidad de cada uno de nuestros miembros, ¿no? Tercero, fomenta la unidad y la armonía. Siempre trabaja en unidad. No tengas preferencias dentro de tu liderazgo. No tengas preferencias. Trátalos a todos por igual, ¿no? Yo tengo como una consigna tratar a todos mis hijos por igual y amarlos a todos por igual, ¿no? Tengo 3 hijos y mi consigna en mi corazón está que a todos mis hijos los amo de la misma manera, ¿no? Y si por algún motivo algún día mi corazón se inclina por uno más que otro, bueno, oraré al Señor para que corrija esa actitud, ¿no? Pero mi intención es amar a mis hijos igual, ¿no? Amo a mi hija Galilea, amo a mi hijo Daniel, a mi hijo Israel, y a los tres los amo por igual, ¿no? Alguno puede ser más obediente, otro puede ser más rebelde, alguno puede ser, no sé, pero igualito el mismo amor hace con ellos. Entonces fomenta la unidad dentro del equipo que tiene, fomenta la unidad. Trata de trabajar con todo. No tengas preferencias, no tengas grupitos. Ese es el cáncer de la iglesia. Cuando a veces cuando termina el culto, hermano, a ver, saluden a ese hermano, y hay grupitos, un grupito por aquí, un grupito por allá. Y eso pasaba con la iglesia de Corintio, por eso se dividió. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Cristo. Y eso ocurre en las iglesias. Cuando las iglesias tienen problemas y las iglesias se dividen, ahí comienzan a enfrentarse los grupitos. Tú como líder debes ser integrador. Integra todo el grupo, integra a la unidad, a todos los miembros. Tú debes ser una persona que integre, que fomente la unidad, que fomente que haya amistad entre los hermanos de la iglesia, que fomente que haya compañerismo, que fomente que haya esa solidaridad de hermanos, ese amor fraternal, ¿no? Ese amor de Cristo, ese amor de Dios, ese amor que el Espíritu Santo derramado en nuestro corazón para ser personas de amor, de misericordia, de bondad. Entonces tú tienes que fomentarlo. Tú eres el principal fomentador de la unidad. No puede haber un líder que divida, no puede haber un líder que sectorice, no puede haber un líder que traiga sus preferidos, a uno los dejas de lado y otros dicen son preferidos. No, ese es un líder nocivo. Ese líder va a traer daño a la iglesia. Tarde o temprano ese ministerio no va a prevalecer, va a caer. Fomenta la armonía, no puede un líder conflictivo. Te hacen daño, perdona rápido. Te hacen un desplante, rápido olvídalo. Fomenta la armonía, ¿no? Si ves que hay un hermano que no está de acuerdo contigo, acércate, habla con él. Fomenta la armonía. Tienes que tener el carácter, tienes que tener la valentía y las agallas de poder tú, primeramente, ser una persona agente de amor, de armonía dentro del ministerio que estás llevando, ¿no? 4, resuelve los conflictos en el ministerio. A veces hay personas que están divididas, que han peleado, que han discutido, que no están de acuerdo. Entonces tú tienes que limar las asperezas, tienes que limar las diferencias, tienes que ser como un agente de reconciliación dentro del ministerio. 5, inspira el trabajo en equipo. Inspira el trabajo en equipo, ¿no? Organízalos en equipo, ¿no? Vamos a evangelizar, ¿no? Y ahí en ese equipo se van a integrar los hermanos, ahí los hermanos se conocen, ¿no? Hermano, vamos a hacer un ministerio de evangelismo, hermano, vamos a hacer un ministerio de niños, un ministerio de teatro, ¿no? Que haga teatro. Ahí los hermanos van a comenzar a conocerse, a tener amistad. Y esa es la idea, que haya compañerismo dentro de nuestro ministerio. Cuando el ministerio esté más unido, es mucho mejor, ¿no? Esa es la cualidad, hermanos, de un líder integrador. Y un líder integrador, hermanos, es un líder bíblico, ¿no? Porque Dios siempre está, hermanos, queriendo, hermanos, la unidad dentro de la iglesia. Es una pena cuando la iglesia se divide. Y es una pena cuando el líder que está encabezando ese ministerio no ha sabido unir a la iglesia, no ha sabido, perdón, unir al ministerio, unir al grupo, resolver los conflictos, resolver las diferencias, entrar en hermanos en una unidad, porque puede haber diferencias ministeriales. Quizás unos tienen un plan ministerial, otros tienen otro plan ministerial, y aquellos que ya tenemos más recorrido en la iglesia sabemos eso que eso ocurre, hermanos. Amén. Sabemos que eso ocurre y que eso, hermanos, un punto en el cual muchas iglesias se dividen, ¿no? Por el trabajo ministerial, algunos tienen cierta problema con unas cosas, es tremendo, hermanos, pero nosotros tenemos que ser líderes que trabajen dentro de la unidad. Amén. El quinto punto y último punto, hermanos, que vamos a revisar es que debe haber un líder educador.
Amén. Un líder educador. Eh, el líder educador, hermanos, es una persona que interactúa con los miembros del equipo con la intención de educarlos, capacitarlos y discipularlos. Hermanos, es importante que nosotros, hermanos, estemos discipulando, estemos capacitando, estemos, hermanos, enseñándole, hermanos, a nuestro ministerio, a las personas que tienen el ministerio, ¿no? Los que ejercemos, hermanos, el cargo de pastor o la función de pastor o somos pastores, sabemos, hermanos, que la función principal del pastor es darle alimento a las ovejas, ¿no? Pero como te dije al principio, quizás tú no eres pastor, quizás no eres un evangelista, un maestro de la Biblia, pero sí te recomiendo que tú puedas educarte bíblicamente, capacitarte bíblicamente, aprender la palabra del Señor y que tú puedas compartir un mensaje, un sermón, una prédica, una reflexión, ¿no? Es importante que tú aprendas a predicar para ser un buen líder bíblico, ¿no? Entonces, el líder educador es una persona que interactúa con el equipo, que los educa, que los capacita, ¿no? Y quizás no sabes todos los temas, pero puedes ayudarlos. Por ejemplo, tú te das cuenta que dentro del ministerio hay hermanos que saben cantar, que tienen buena voz. Bueno, yo quizás no tengo buena voz, pero yo traigo un hermano que los pueda capacitar, que los pueda dar una clase de canto, que les pueda enseñar un instrumento como otro instrumento de música. Entonces, busco la manera de capacitarlos, ¿no? Busco la manera de poder que ellos se desarrollen, ¿no? Sus talentos, sus habilidades, ¿no? El segundo punto es el líder educador muestra una disposición para la enseñanza a través del amor y la paciencia, ¿no? Tenemos que enseñar con paciencia, hermano, tenemos que enseñar con amor. Un ejemplo claro que yo les di, hermanos, es de que una vez, hermanos, le dije a un joven que traiga la lectura de la palabra y no podía traerlo. Tenía miedo, tenía vergüenza, no puedo, hermano, me da vergüenza que me miren, que estoy delante, me da vergüenza hablar en público, no tengo esa confianza, no tengo ese hábito todavía, no me he acostumbrado a hablar ante la gente, me cohíbo, me pongo rojo. Entonces tenemos, hermanos, que mostrar una disposición para enseñarles, mira, tienes que hablar así, tienes que traer el texto así. Y tenemos que tener paciencia, ¿no? Tenemos que tener paciencia, ¿no? Si es una persona que está comenzando recién en el camino del Señor, va a tener preguntas, va a tener dudas, ¿no? Imagínate que estés discipulando a alguien y no tengas paciencia para discipular, ¿no? Estás discipulando a un recién convertido, a un hermano que recién se convierte, o tienes un alumnado dentro de un ministerio, estás ahí liderando, estás ahí y tienes que enseñar a un grupo de hermanos, de jóvenes. Tienes que tener, pues, amor, tienes que tener paciencia, ¿no? Con ellos quizás no aprenden tan rápido como tú quisieras, o quizás no aprenden tan rápido como tú aprendiste, quizás, ¿no? Tú aprendiste más rápido, uy, pero yo aprendí más rápido, yo era más hábil, pero no todos son como tú, pues, ¿no? Entonces tienes que tener esa paciencia para que ellos aprendan también los dogmas de la iglesia, la doctrina, las enseñanzas, y tienes que hablarle con amor, tienes que tener paciencia, ¿no? El líder educador llevará el desarrollo y la potencialidad a los miembros del ministerio. Siempre un líder que trasciende es que un líder que saca lo mejor de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? En este caso, de la iglesia, ¿no? El líder educador va a saber capacitar, va a saber reforzar, ¿no? Y va a animar a que ese miembro desarrolle sus dones, desarrolle sus talentos, ¿no? Desarrolle sus habilidades que Dios le ha dado dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Como les digo, hermanos, hay personas que tienen ciertos llamados, que están mostrando ya ciertos frutos y tenemos que capacitarlos, tenemos que discipularlos, tenemos que decir, tú sabes cantar, tienes buena voz, aprende, toca un instrumento, quizás es un ministerio de ellos, en la alabanza, ¿no? Otros quizás que saben enseñar, dar una reflexión. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que es importante nosotros que eduquemos, discipulemos al equipo que estamos llevando, ¿no? Características de un líder educador. Uno, señala las tareas y las funciones de cada miembro del equipo, ¿no? Es importante, hermanos, que nosotros le estemos diciendo, ¿no? Al equipo que estamos llevando cuál es su función, ¿no? Ellos están comenzando, ¿no? Algunos están comenzando. Mira, tu tarea va a ser que tú vas a traer la lectura. Vas a traer la lectura así, léete, o si no, dale el capítulo. Tú vas a leer el capítulo 23 del Salmo 23, vas a leer, ¿no? Y vas a leer así, pausado, respetando puntos, respetando comas. Tú vas a leer esto acá, ¿no? O tu función va a ser repartir los volantes de la iglesia, ¿no? ¿No? Tu función va a ser repartir los volantes. Como sacamos evangelio, tú vas a repartir volantes, ¿no? No te voy a mandar a predicar porque recién estás comenzando. No te han enseñado a predicar, no te han enseñado todavía a hacer un evangelismo. ¿Cómo te voy a tirar al río y no te enseño a nadar todavía, ¿no? Entonces, señala las tareas y funciones de cada miembro del equipo, ¿no? Usted, hermano, se va a dedicar a la alabanza, usted, hermano, sabe tocar, usted va a tocar, hermano, la guitarra. Entonces,
señala, ¿no? Señala las funciones dentro del ministerio de evangelismo, el ministerio de jóvenes. Gracias al Señor, hermanos, he pasado por todos esos diferentes ministerios de evangelismo, de jóvenes, de los niños. Gracias al Señor he podido pasar por varios departamentos y me han dejado buena experiencia y también mucha enseñanza, ¿no? Y lo digo, hermanos, ya con conocimiento de causa, ¿no? Donde he sido director de escuela dominical, he tenido que animar a las hermanas que enseñen así, que enseñen acá, en evangelismo también, cómo que tienes que salvar primero. Entonces, gracias a Dios, hermanos, he podido llevar eso por la misericordia del Señor, y ya lo digo, hermanos, con conocimiento, ¿no? Entonces, tienes que señalar las tareas, las funciones de cada miembro del equipo, según sus dones, según su llamado. B, enseña las tareas en función de cada uno, ¿no? Que casi lo mismo, hermanos, también, enseñar, ¿no? Uno señalar qué va a hacer esa persona, reconocer cuál es su talento, y otros enseñarle, ¿no? Enséñale a predicar, pues quiere que alguien, ves que alguien sabe hablar, que alguien sabe comunicarse, enséñale a predicar. Tú vas a predicar así, tú vas a hablar así. Enséñale a predicar, enséñale cómo se comparte una reflexión, cómo se comparte una meditación, cómo puedes dar un mensaje, enséñale. Y si no tienes, puedes enseñarle, pues consigue el material, ¿no? Y así, tienes que enseñarle, ¿no? Cómo evangelizar, cómo acercarse, cómo predicar. Sí, capacita o busca capacitar a través de otras personas o medios los miembros del equipo, ¿no? Si hay miembros que saben cantar, como le digo, hermanos, el que le habla no sabe cantar. Yo no tengo clases de canto, ni tengo una gran voz que digamos. No sé tocar un instrumento, pero puedo conseguir personas que capaciten al equipo que tengo, ¿no? Veo personas que tienen ahí, veo un joven que quiere tocar batería, no sé tocar batería yo, pero puedo conseguir un hermano de otra iglesia que capacite, que enseñe batería, y mira, levantamos un miembro de la alabanza, ¿no? Y quizás ese joven de ahí toca guitarra y se vuelve un músico de la iglesia, ¿no? Y va a ser de gran bendición, ¿no? D, perfecciona y desarrolla las habilidades de los integrantes del ministerio. Entonces tenemos que, hermanos, desarrollar, ¿no? Perfeccionar, ¿no? Perfeccionar, desarrollar las habilidades de los integrantes del ministerio, ¿no? Hay personas, como les digo, aunque sea redundante, hermanos, es importante que veamos las habilidades de los hermanos y hermanos, enseñemos, perfeccionemos, ¿no? Por ejemplo, una persona que está predicando y puede decirle, mira, ¿sabes qué? Esto no tienes que decir porque esto es así, esto es así, mejor habla así, ¿no? Y hay personas que saben dejarse guiar, o que se dejan guiar, ¿no? Eso es lo importante. Hay personas que se dejan guiar, ¿no? Que quieren aprender y se dejan guiar por el pastor, se dejan guiar por el líder, ¿no? Y esos son los que aprenden rápido, ¿no? Yo mismo he pasado eso, hermanos. He aprendido a través de otros hermanos a predicar, a enseñar, ¿no? Y eso es de gran bendición. Bueno, hermanos, hemos desarrollado el tema de los cinco puntos, hermanos, de liderazgo, hermanos, características de cualidades de un liderazgo, hermanos, bíblicamente. Amén, hermanos. Hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Hermanos, ¿algún aporte? Estoy, hermanos, totalmente apto a escucharlos. ¿Todo está claro, hermanos? ¿Alguna inquietud? Hermano Darwin, buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Algún aporte, varón? ¿Algún aporte? ¿Alguna opinión? ¿Alguna queja, varón? Participen, hermanos. Hermano Darwin, ahí también tengo a la hermana
a la hermana Carmen. Hermana Carmen, algún aporte, alguna opinión, alguna consulta? Josías, una preguntita. ¿Podría haber un líder callado, introvertido, así que no hable mucho? Sí, claro que sí. ¿Podría ser un líder? Sí, podría ser un líder, pero tendría que desarrollarse, ¿no? El mismo Timoteo era un líder callado, era tímido y tenía problemas para sociabilizar. El líder puede ser introvertido porque a un líder no se le escoge porque sea introvertido o extrovertido, o porque hable mucho o porque hable poco. Hay otras cualidades, como ser un líder espiritual, un líder integrador, un líder visionario, pero sí ese líder tiene que desarrollarse, porque si mantiene una actitud de ser hermético, de ser cerrado, de una u otra manera no va a poder desarrollar el liderazgo, porque la primera función de liderazgo, o la mejor dicho, la mejor manera de influir sobre las personas que están liderando es relacionarse. Jesús influenció mucho sobre los apóstoles porque se relacionó con ellos, convivió con ellos comía, con ellos dormía, con ellos iba para aquí, iba para allá, entonces se relacionaba Jesús. Entonces, ¿puede haber un líder introvertido? Sí, puede haber un líder tímido también, pero tiene que desarrollar ciertas habilidades para que su liderazgo sea efectivo. ¿Qué pasa si un líder nunca habla, un líder no interactúa, el líder no se relaciona, no tiene trato con los demás? Su liderazgo se va a ver disminuido, ¿no? Va a verse disminuido. Por eso es importante que ese líder desarrolle, como vimos la vez pasada, su área social. Pero que puede un líder introvertido, sí puede haber, pero tiene que tener desarrollo en cuanto a su trato con los demás, ¿no? Amén, hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? Hermana Ruth, ¿está en línea, hermana? Buenas noches, hermana Ruth. ¿Me escucha? Hola Josías, buenas noches. Buenas noches, Ruth. ¿Algún aporte, Ruth? ¿Alguna opinión? ¿Alguna queja? Mira, yo estaba escuchando algo un poco aquí como que se me va un poco la señal a veces, pero lo que sí estaba escuchando, ¿no? Del líder que era un siervo, ¿no? Y este, bueno, eso que el líder está para a servir como también para ayudar, ¿no? A crecer a los que le siguen, ¿no? Como tú dices, el líder es el que, como que el que marca el camino para que los demás puedan seguir. Y, y creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que esto no, voy a volverlo a ver también el video porque, como te digo aquí, como que me llega muy poco la señal y lo poco que he estado escuchando, ¿no? De esto. Amén. Amén, Ruth. Muchas gracias por tu participación. Sí, hermanos, en esta parte, como les dije yo al principio, la palabra líder no aparece en la Biblia, ¿no? La palabra líder viene de un vocablo inglés que significa el que va adelante, ¿no? Si nosotros buscamos la palabra líder en la Biblia, no lo vamos a encontrar. Aparece la palabra siervo. Entonces, entendemos, hermanos, que un líder es un siervo, ¿no? El liderazgo, hermanos, está marcado por el servicio, ¿no? Y como les dije al principio, la columna vertebral del liderazgo es el servicio. Si hay un líder que no quiere servir, mejor dicho, hermanos, no sirve para el liderazgo, porque el liderazgo es servicio.
Nadie puede entender el liderazgo como algo que, bueno, soy líder para mandar, soy líder para comisionar solamente a otros, pero yo no hago nada. Soy líder para que yo pueda decir tú esto, tú lo otro, tú aquello, tú acá, ok, yo me quedo desacusado. No. El liderazgo bíblico, hermano, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, hay ciertos enemigos de ese liderazgo, ¿no? Como le dije, la falta de sacrificio. Hay líderes que no se quieren sacrificar. Hay líderes que quieren estar cómodos, se han acostumbrado al confort. Entonces, hermanos, no podemos ser líderes bíblicamente efectivos si nosotros no somos serviciales, ¿no? Porque el liderazgo, hermano, va a ser marcado por el servicio. Jesús mismo, hermanos, es un ejemplo de eso, ¿no? Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y también vemos, hermanos, otros hombres de Dios, hermanos, que tuvieron como cualidad el servicio. Moisés, que para mí sigue después de Jesús, Nehemías, Pablo, Samuel, David y todos los líderes que estuvieron en la Biblia, todos fueron llamados, hermanos, para el servicio en un momento determinado dentro del llamado que tuvieron en el pueblo de Dios, Israel, o en la iglesia, ¿no? Entonces, una cualidad importante es el líder siervo. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Alguna opinión? Si no, hermanos, para dar como terminado la clase de hoy, hermanos. Amén. Hermana, hermano Arena dice, al líder se le puede felicitar en el púlpito. Al líder se le puede felicitar en el púlpito. ¿Cómo es eso? Disculpe, hermano, no, hermana, no entiendo la pregunta. ¿Al líder se le puede felicitar en el púlpito? Arenas, hermano o hermana Arenas, por favor, si nos puede ayudar, hermanos, con su pregunta. Dice, ¿al líder se puede felicitar en el púlpito? La pregunta no lo entiendo. No sé si, hermano, alguien lo entiende, ¿me podría descifrarlo? Dice la pregunta aquí, ¿al líder se le puede felicitar en el púlpito? En el púlpito. Al líder se le puede reconocer, felicitar en el púlpito por su labor, por su ministerio. ¿Sí? ¿No? Sí, por supuesto que sí. A un líder se le puede felicitar en el púlpito, reconociendo su labor como pastor, como líder de un ministerio que ha crecido, que ha trabajado con quizás con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, queda como un ejemplo para otros líderes que vienen atrás, para otros ministerios, quizás un líder que quiso crecer a los niños, ¿no? Trajo un trabajo fructífero con los niños y bueno, se le felicita por su trabajo, sí se le puede felicitar. Bajo ese punto, sí, ¿no? Sí se le puede felicitar a un líder, ¿no? No es nada. La Biblia misma dice, ¿no? Que tengamos en doble honor a nuestros líderes, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 5, que tengamos en alta consideración a nuestros líderes, ¿no? Debemos tener respeto, debemos tener ¿no? consideración con nuestros líderes, ¿no? Porque ellos trabajan para, para el bien de la iglesia, ¿no? Debo tener respeto, debo tener aprecio a mi pastor, a las personas que están llevando en el liderazgo, ¿no? En el discipulado, a los que me discipulan, ¿no? Por su trabajo, por su paciencia. Y lo puedo decir, hermano, muchas gracias, ¿no? Por su apoyo en mi vida cristiana, el aporte que han llevado ustedes, ¿no? Amén. Eso sí se puede hacer. Bueno, hermanos, si no hay una pregunta más, damos, hermanos, por culminado, hermanos, esta lección, hermanos. No se olviden que el próximo sábado que viene, hermanos, continuamos con Homilítica 2
y estaremos, hermanos, ya terminando, hermanos, esta escuela de liderazgo, que espero, hermanos, que haya sido de gran bendición. Vamos, hermanos, a hacer un conteo de todos los hermanos que están asistiendo y le vamos a mandar a su correo, hermanos, un pequeño certificado, hermanos, de participación, de que usted participó de esta escuela. Quizás, hermanos, no tenga ningún peso del Ministerio de Educación o algo por el estilo, pero, hermanos, al menos será un pequeño reconocimiento de que usted estuvo participando de esta escuela de liderazgo. Amén. Que espero, hermanos, que no sea la última, sino que tengamos más, hermanos, porque hay muchos más temas que podemos, hermanos, compartir. Hablar de los libros poéticos, hablar de la hermenéutica, hablar de la historia de la iglesia, hablar, hermanos, de escatología, otros temas que tenemos llevando, hermanos. Amén. Y en esta parte, hermanos, les pido que por favor, hermanos, podamos abrir nuestra pantalla para tomar una foto, hermanos, y mandarle hermanos, a la, mandar, hermanos, al grupo de WhatsApp. Amén. Amén, hermanos. Hermana Carmen, hermano Darwin, si ponemos nuestra, nuestra pantalla para poder, hermanos, llevar una. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar la foto, hermanos, amén. Vamos a tomar la foto, un ratito, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y estaremos, hermanos, nos llevando hasta otra oportunidad, hermanos. El día sábado estaremos reuniéndonos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Que el Señor me bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Galis. chao, cuídate. Buenas noches, gracias. Dios bendiga. María, chao.